Bueno, señores, seguimos con el programa y vamos a nuestra sección 25 años. Ustedes saben que en este año en que Los Siete Locos cumplió 25 años, estamos revisando y pasando fragmentos de algunas notas de nuestro archivo, que tenemos tanto, ¿no es cierto? No, obvio que pasamos durante todo el año, pero no la agotamos. Seguramente el año que viene vamos a seguir pasando algunas. Queremos recordar a Osvaldo Soriano, uno de los tres autores acá dibujados por Rep que tenemos en el piso. Osvaldo Soriano, gran autor argentino y además uno de los autores más leídos de la Argentina. Ya murió hace muchos años y se da una particularidad con Soriano. Los autores que ya tienen muchos años de haber muerto, por ahí no fueron tanto a la tele, porque la verdad, cuando nosotros empezamos con este programa, que fue en el año 87, muchísimos autores, escritores vinieron por primera vez a la tele con Los Siete Locos. No se los llevaba, ¿no? No había programas culturales. Ahora, por suerte, hay muchos más. Entonces Soriano vino unas cuantas veces a Los Siete Locos y tenemos la suerte de tener ese material. Hay poco material grabado de Soriano. El material no está en buenas condiciones, tiene muchos años, se ha deteriorado sobre todo el sonido, pero de todas maneras lo hemos recuperado y vamos a pasar un fragmento cortito. Ustedes saben que si quieren ver las notas completas, las ponemos en internet para que las puedan ver. Vale la pena, aunque no esté en óptimas condiciones técnicas, por el valor testimonial que tiene, ¿no? Y nos damos ese gusto, esa alegría de recordar a Osvaldo Soriano. Hoy vamos a subir a internet 2 programas, tenemos más, pero vamos a empezar por esos 2, porque ya les digo, no están bien. Después vamos a pasar otros, más adelante, pero ahora tenemos esos 2. Hoy vamos a pasar un fragmento de uno, y si tenemos tiempo, la semana que viene pasamos un pequeño fragmento de otro programa. Este creo que es del año 91. Ahí va. ¿Cómo fue que empezaste en La Opinión? Recién llegado a Buenos Aires, ¿de dónde venías? ¿Qué habías hecho antes? Yo llegué de Buenos Aires desde Tandil en abril del 69. ¿Vos naciste en Tandil, para que no lo sepas? No, eso sí que es muy complicado. Mejor no meterse con... Yo nací en Mar del Plata, pero no meterse con... Yo soy de todo el país. Bueno, vamos a... Llegué a Buenos Aires en el 69 y fui a Primera Plana, sin que me llamaran. Como Primera Plana tenía una redacción muy grande y siempre había sillas vacías, yo me senté en una, la gente creyó que yo trabajaba ahí, me empezó a dar trabajo, se cumplieron los 29 días y me quedé. Onganía cerró Primera Plana y de allí pasamos varios de Primera Plana a Panorama y también por un semanario de la editorial Abril. Y en el 71, cuando Timerman hace La Opinión salió en mayo del 71, Timerman llamó a gente que conocía y a otros que no conocía, pero porque recomendaban sus secretarios, sus subdirectores, etc. Y yo, que estaba en Panorama, llegué a La Opinión un mes antes de salir. La Opinión fue, como vos lo acabas de decir, una experiencia capital en el periodismo argentino, quizá irrepetible por razones de época. Pero... ¿Por qué pensás que no se podría dar ahora un fenómeno así? Pienso que de algún modo marca una época, marca un tiempo histórico. Es decir, La Opinión es de algún modo un diario de los 60, aunque haya salido en el 71. En la Argentina los 60 llegaron un poco tarde y se truncaron de mala manera mucho antes. La Opinión de algún modo estaba hecha sobre el modelo de Le Monde de París. Y no tenía fotos, Me extraña hablar de esto, me parece que uno evocara cosas tan lejanas y en realidad... Son 20 años. Son 20 años. Uno no se da cuenta, pero son 20 años de la aparición. Qué impactante sería un diario sin fotos, ¿no? Era muy impactante, era un diario sobre todo un rigor que no se ha repetido, y eso es lo que yo con el tiempo le he agradecido mucho a Timerman, ha sido su tremenda severidad para con la gente que trabajaba en La Opinión. Yo trabajé con él, no en esa época, pero sí en La Razón, cuando él vino, y conozco de su rigor y su severidad, sí. Exacto. Y uno se lo agradece, hay cosas que no hará nunca más en su vida. Se pasa por situaciones duras a veces, debo reconocer. Eso es lo que Jacobo nos admite en un artículo que él escribió sobre Una sombra de pronto serás. Él se autocalifica de director tímido y ecuánime. Tímido y ecuánime. Me hizo reír mucho. Y supongo que él también se reía. A él también lo ha hecho reír mucho. Bueno, vos entraste ahí cuando empezó a salir el diario. Así es. Y te fuiste, no mucho después. Y me fui en el 74, poco después de la muerte de Perón, recuerdo, porque fue uno de los últimos artículos que escribí, fue la muerte de Perón,
Y me fui porque la opinión también ya había cambiado mucho, ya había una suerte de persecución interna a ciertos sectores del diario, ejercida por el subdirector del momento. Y eso lo contaste en el prólogo. Eso lo cuento, Enrique Jara. Y yo me fui en el 74. Creo el diario, yo no recuerdo bien ahora hasta cuándo apareció, ¿verdad? Y bueno, el diario siguió apareciendo hasta el 77, 78, ¿o no? Sí, o más. Después de lo de Timerman, el diario siguió. Pasa que yo eso después ya lo borré de mi... Bueno, era otro diario. Se terminó, la opinión se terminó hacia fines del 73, donde yo estaba en el suplemento cultural que tanto desveló al general Camps. ¿Qué tanto? Libro, tanto desveló al general Camps, que decía que de allí se hacía la subversión internacional, y lo que hacíamos era escribir buenos artículos sobre temas de actualidad, ¿verdad? Éramos muy pocos por otra parte, y quizá lo que más le haya reprochado a Timerman haya sido la falta de censura que ejercía Timerman dentro del diario, al menos en ese sector, en el sector cultural. ¿Vos qué opinás de eso que se dijo mucho? El año pasado estuve en una mesa redonda justamente y salió una señora del público a recordarlo y a decirlo, que Timerman hacía un diario con gente de izquierda para la derecha, o que esa cosa de izquierda en cultura y derecha en política. Bueno, ¿cómo era toda esta historia? Yo lo he escrito eso en el prólogo del libro también, porque era una cosa que se decía, yo no se lo atribuyo a Timerman, se decía que se hacía un buen diario de derecha con los mejores periodistas de izquierda. Esto era y sigue siendo, creo, un poco un cliché, un chiste del ambiente. Es verdad que en tiempos de censura, esta es la primera vez, creo, estos años que vivimos ahora, son la primera vez, por lo menos en mi vida, en que no hay ningún tipo de censura ejercida sobre, al menos de los medios en que yo he trabajado en estos momentos. No, pero en aquellos tiempos, es verdad que se medían las palabras. No se podía decir de Isabel Perón lo que se dice hoy de Menem, lo que yo puedo decir de Menem si se me antoja, o ayer de Alfonsín, o de quien quiera. En ese sentido es un momento excepcional. En ese sentido hemos dado un paso enorme, gigantesco, que no siempre medimos bien. Sí, porque realmente es una cosa para valorar mucho. Es algo que yo nunca había conocido en mi vida. Entonces, ese otro periodo, en cambio, es un periodo en el que, suponte, en ese libro hay un artículo sobre el asesinato de Ingalinela en tiempos del primer peronismo. Ese artículo, que yo lo reconstruí yendo a Rosario, el lugar donde habían matado a Ingalinela, era un militante comunista de la primera época del peronismo, y yo recuerdo haberlo escrito todo lo mejor que pude, pero sabiendo que eso iba a ser leído como un artículo antiperonista, o con una intención política determinada, o de otras maneras que suponían el entorno de una época. Tal vez eran tiempos en los que moría mucha gente a diario en la Argentina, incluso antes de la dictadura, ¿verdad? Seguro. Y en ese medio, La Opinión era, creo yo, un diario moderado, con algún atisbo de progresismo en aquello en que era posible, en cultura, política internacional, pero sin duda era un diario moderado. Bueno, ya sabe que si quiere ver la nota completa con Osvaldo Soriano puede hacerlo en nuestra página web, en la dirección que está apareciendo en este momento en pantalla. Nos vamos al corte, que nos queda un bloque todavía para despedirnos. Ahí volvemos.